abrir un espacio para ver si de parte de usted había alguna intervención, pregunta relacionado con lo que hasta ahora eh, ha significado el tema. Las oigo o los oigo. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Ah, Jennifer. Ok. Jennifer. Profe, cuando habla de la estratificación social, o sea, es por los diferentes criterios de categorización. En este caso, también se considera cuando una persona, por ejemplo, cuando una persona, por ejemplo, es rica y no sé, la otra es de bajos recursos. O sea, eso también entra en cuanto al tema. Por supuesto, y es lo que vamos ahorita a ver. Y eso ya tiene que ver un poco con las características propias de la clase social. Eh, Evidentemente, como yo lo decía al principio, pues lo primero que se nos asoma cuando hablamos de estratificación social eh, son las condiciones de orden material, económico, etcétera, ¿no? Y fíjate, tú misma ya lo planteaste, pues la distinción que hay entre rico, el ser rico y el ser pobre, y lo que se considera ser rico en una sociedad y ser pobre en una sociedad, lo cual esto ya revisaremos más adelante, bastante polémico y debatible, ¿no? ¿Qué significa ser pobre y qué significa ser rico? En fin. Otra pregunta, otra duda o aporte. Pues si no es así, pasamos a la otra lámina, por favor, Álvaro. Ok, la siguiente. Bien, este, tal cual como lo hablaba Jennifer, uno de los elementos esenciales dentro de la estratificación, como lo decía muy bien ella, es la categorización de grupos de individuos que se hayan distanciados, diferenciados, fruto de las condiciones económicas y materiales que brinda o no brinda, pues lo podemos decir también en ese sentido, la sociedad. Y dichas desigualdades, pues ya sabemos que son de orden económico y esto es propio de las características de las clases sociales, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? O mejor dicho, es donde nos vamos a acentuar más cuando hablamos de estratificación, igual que toda la literatura sociológica, sabiendo de antemano, desde el punto de vista sociológico o antropológico, que hay otro tipo de desigualdades, pero quizás no tan pronunciadas como las que revisten las clases sociales, y que son las que de alguna manera u otra definen el ordenamiento social a nivel mundial, sobre todo con el surgimiento del capitalismo en el siglo XIX y parte del XX hasta hoy día, ¿ok? Donde las desigualdades, entiéndase, la pobreza, la riqueza, etcétera, y las intermediaciones que hay entre un extremo a otro, ¿no? Los están condicionados a determinar por elementos materiales y económicos. Entonces, como ustedes pueden ver allí, eh, una de ellas depende de las diferencias económicas entre los individuos. Diferencias económicas que ustedes ya muy bien saben, no son gratuitas ni arbitrarias, sino las mismas están ligadas a la obtención, acceso de bienes y servicios, ¿ok? Este, y esa obtención de bienes y servicios, al acceso, ya sabemos que le es más viable o accesible a algunos y a otros, ¿no? Y eso, por supuesto, determina o condiciona los grados de distinción o categorización entre las personas. ¿Okay? Otra característica que tiene que ver con ello es la posesión y control de los recursos materiales. ¿Okay? Estamos aquí hablando de esta potestad o esta condición a lo mejor no sea de parte de grandes grupos de individuos, sino más bien de élites o eh, algunas categorías de personas o grupos muy privilegiados dentro de una sociedad en la cual, en, base a, en la cual sobre la base de ellos descansa o reside la posesión y el control de los recursos materiales. Entiéndase, posesión de tierras, capital, eh, la renta, en fin, sobre ellos son donde se concentran el mayor número de recursos
el mayor número de recursos materiales, ¿no? Y por tanto la posesión. Y cuando hay posesión de los recursos económicos, materiales, por supuesto, hay un control sobre los mismos, de manera tal que otros no puedan acceder y se siga manteniendo como parte del privilegio de estos individuos el control y custodia de dichos recursos y materiales. La otra característica, como está allí planteada, operan principalmente mediante conexiones impersonales a gran escala. Sí, si hay algo importante desde el punto de vista sociológico, más allá de las diferencias económicas, es que dentro de las clases sociales y la tipología que cada sociedad le dé a estos estamentos o estos estratos, es que hay una condición sociológica o cultural que son de carácter impersonal. No se conocen unos con respecto a los otros, independientemente que inclusive puedan pertenecer a una misma clase. Por ejemplo, si formamos parte de una clase social determinada, entiendes, por ejemplo, baja, los pobres, ¿ok? No todos los pobres, las relaciones sociales que se dan entre ellos son de carácter personal, sino por el contrario, se desconocen como parte de una clase social y eso los hace impersonal, ¿ok? Porque es tanta la dimensión, la escala, en términos proporcionales de un grupo de individuos que se haya caracterizado por unas características económicas muy propias y que las hace distinta a la de otros, eso no implica que como masa, como conglomerado social, sus relaciones interpersonales sean cara a cara, sino más bien de carácter distante, etcétera, etcétera. Y esa es una de las características de las clases sociales, que son de carácter impersonal, las conexiones, pues. Como lo decía anteriormente, esa condición económica diferenciada no es arbitraria, se haya ligado a la desigualdad de salario y las condiciones de trabajo. ¿Okay? Esto es algo que sociológicamente ahorita pues, podemos hablar mucho tiempo porque tiene mucho que ver con nuestra situación actual, ¿entendido? Ya sabemos que los que vivimos el salario estamos totalmente desplazados, ¿sí o no? ¿No? Y sobre todo si el salario está en bolívares, ¿cierto? Y la desigualdad de salario, por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo ahorita, donde están diversificadas no solamente las actividades comerciales, económicas, etcétera, inclusive profesionales, ¿no? Ustedes saben muy bien que son distintos los individuos, los grupos de personas dentro de sus actividades que cada quien lleva a cabo, ¿ok? Bien sea de forma individual, de forma grupal, de forma asociativa o por ser asalariado dentro del mundo privado, ¿no? Son de tal magnitud, quiero decir, la desigualdad en función de lo que implica dicho salario, ¿no? Salarios que están diversificados, perdón, caracterizados unos por los que ganan en bolívares, otros por los que ganan en bolívares en dólares y otros los que ganan en dólares. Eso ahorita sociológicamente la sociedad venezolana ha desencadenado toda una distinción y una desigualdad que fruto del salario, desde el punto de vista de la monetarización, una en dólar y otra en bolívar, hace que grupos de individuos puedan hacer unos más a bienes y servicios con respecto a los otros que no tienen, por ejemplo, las divisas, ¿no? Estoy poniendo un caso ahorita concreto de nuestra realidad sociológica. No voy a poner como otra, ¿no? Ejemplo de afuera, ¿no? Y eso está determinado por las condiciones de trabajo, que determinan mucho eso. Si yo hiciera un examen sociológico ahorita, ¿cuál sería el grupo de referencia por la cual, según salario y condiciones de trabajo, se haya subordinado, diezmado, desclasado? Ahorita, yo les haría esa pregunta a ustedes. ¿Quiénes consideran ustedes ahorita entre la población venezolana los que, de acuerdo a esta característica, ¿no? El salario y la condición de trabajo hace que su condición en cuanto a rango, jerarquía, se vea por debajo en relación a otras? ¿Me lo pueden identificar sociológicamente? ¿Quiénes serían esos grupos o esos trabajadores? ¿Alguien me lo puede identificar? Es válido que puedan participar todos. No importa lo que vayan a identificar. ¿Quiénes serían esos que se hallan ahorita en condición, digamos, diezmada, etcétera?
De acuerdo a esta característica. Escucho. En este caso yo considero que los educadores, ajá, pero los educadores forman parte de un sector de trabajadores. Bueno, sí, sí. ¿Tienes más? Hola, profesor Andrina Rodríguez. Yo creo que se verían afectadas cualquier persona que reciba el salario mínimo que esté vigente Ajá. actualmente, ya que sería 100% en bolívares. Sabemos que la situación con el bolívar se devalúa que sí que a la hora. Entonces, ¿sabes? Si solo estás recibiendo el salario mínimo, seguramente no vas a poder llegar a una canasta básica aunque trabajes todos los días porque no va a pasar. No estoy muy clara en cuál es el salario mínimo actualmente, pero creo que andaba rondando los 640.000 la última vez que supe. Entonces, con eso creo que no llegas a comprarte nada. Entonces, si una persona, su único ingreso es ese salario, no creo que es el que se ve más desprestigiado. Sí, sin duda. Bueno, eso es un indicador económico social, ¿no? El salario y también la identificación del grupo, ¿no? Estamos hablando de aquellos operarios, trabajadores que están dentro de un rango de personas que reciben un salario que llamamos mínimo, pero no son los únicos y exclusivos, ¿no? Claro, dentro de lo que es la estructura del Estado, ¿no? Y tanto en el nivel público como privado, pero sobre todo en el nivel público oficial, todos los asalariados con salario mínimo o no, independientemente de su condición y rango en términos de estatus, quiero decir, llámese gerente, hasta inclusive un ministro. ¿Sabe cuánto gana un ministro? 5 millones de bolívares. No llega ahí. Este, y todos los estatus que estén dentro de los cargos públicos, etcétera, y sus salarios, ¿no? Se hallan totalmente diezmados. Por ejemplo, Jennifer habló de los educadores. Claro, por supuesto, son otros de los sectores dentro del mundo de los trabajadores que se encuentran asalariados, donde sus condiciones de trabajo, y cuando hablamos de las condiciones de trabajo, independientemente del área, el sector al cual pertenezca, ¿no? Esas condiciones de trabajo están ligadas y vinculadas mucho al Estado, en la cual el Estado tiene una gran carga en relación a sus trabajadores, tanto profesionales como obreros, trabajadores, etcétera, etcétera, y en todos los sectores, salud, educación, etcétera, cultura, en todo, ¿no? Sabemos que hoy día ese salario está por debajo de lo que son las expectativas, demandas eh, sociales y de las condiciones de vida estándar que una persona dentro de una sociedad o dentro de la misma sociedad que la promueve no llega a lograr en estos momentos y de hace unos cuantos años algunas condiciones de vida más o menos óptimas para desarrollar, valga la redundancia, una condición de vida estable, ¿no? Eso, por ejemplo, desde el punto de vista sociológico, lo que estamos viviendo hoy, los sectores asalariados, sobre todo en Bolívar, son los que están viviendo dichas condiciones en términos de pauperización, pero al mismo tiempo eso desencadena sociológica y económicamente una estructura en términos de desigualdad de aquellos que pueden acceder y no a bienes y servicios, dado esta característica que estamos señalando ahorita como es la del salario y las condiciones de trabajo. ¿Ok? Y eso va por encima, inclusive, dentro de otros elementos que están ligados a la clase social, y veremos más adelante, que son las imágenes sociales sobre la clase social, que son el rango, la jerarquía, etcétera. Yo pudiera ser un profesor, no es mi caso, ¿no? Aunque me acerco a ello. Un profesor, voy a hablar de las universidades nacionales, no de la privada, porque igual las privadas sufrimos esto. De la Simón Bolívar, por poner un ejemplo, profesor titular con doctorado, maestría, especializaciones, postdoctorado, publicaciones, etcétera. El salario que gana ese profesor hoy día está muy por debajo de lo que pudieras
Es decir, estamos hablando que no pasa de $6 o $7, ¿no? Entonces se pueden imaginar eso, que aquí ya lo que decía Max Weber relacionado con el rango, el prestigio, el cual veremos también más adelante la posición de Weber en relación a esto, pues aquí no condiciona tu estatus o condición de vida en términos socioeconómicos. Por el contrario, los asalariados, en la cual también yo formo parte, pues yo soy asalariado de 2 instituciones, pues estamos muy por debajo de esas condiciones. ¿Ok? La otra se manifiesta y es consecuencia de, ¿ok? Lo habíamos hablado, la otra característica que ahorita no está en pantalla, responde a que dicha desigualdad lo podemos visualizar en los estilos de vida. ¿Verdad que sí? A través de los estilos de vida que llevan las personas, ¿no? Se puede simbólicamente establecer los grados de distinción, diferencias, etc. Ahora bien, cuando se habla de los estilos de vida, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Pregunta. Cuando hablamos de los estilos de vida, ¿qué implica un estilo de vida? Pero que esté, por supuesto, asociado o vinculado a un elemento de estratificación, de desigualdad, etc. Lo podemos examinar sociológicamente en nuestra sociedad actual. Evidentemente que sí, pero yo quiero que ustedes me lo identifiquen. ¿Cómo es eso? Jennifer, Andreina, Mármol, Profe Sandrine, identifíquenme la situación creo sociológica. que se puede ver, creo que se podría ver, por ejemplo, como las personas pueden llegar a entretenerse. Pueden haber personas que No te oigo obviamente no bien. ahorita No te oigo bien. por el coronavirus, pero podían ir al cine, que sí que un fin de semana sí, otro no. Podían, lo voy a escribir entonces. Ajá, no, ya te escucho. Una de ellas, estamos hablando de la sociedad venezolana la sociedad, Sí. la sociedad capitalina. Pues. Una de ellas tiene que ver con el ocio y la recreación. Por ejemplo, dijiste o identificaste antes de la pandemia los que podían ir quincenal o semanalmente al cine. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué más pueden identificar ustedes? El tipo de productos que se compran, tipo, hay marcas que son más caras que otras, entonces van a haber personas que preferirán irse por un precio más bajo, aunque no conozcan la marca, mientras que hay otras que se puedan dar la posibilidad de mantenerse con la misma marca que ya conocen. Ok. ¿Qué otros elementos pueden identificar? Obviamente que esta característica está muy relacionada con unas que están abajo de esta plantilla, que está relacionada con el consumo. Pero los estilos de vida, como una condición simbólica de elementos de distinción, de rango, categoría, prestigio, etc., se haya asociado justamente a las formas como socialmente los individuos o los grupos de individuos, ¿no?, hacen uso de su vida, de su cotidianidad, accediendo a bienes y servicios, los cuales, según Parkin, son cerrados para algunos y abiertos para otros. Cuando Parkin habla de eso, y que lo veremos más adelante, ¿abiertos para qué? Para aquellos que, por supuesto, tienen las condiciones económicas para acceder a ellos. No solamente para satisfacer necesidades, inclusive básicas, necesidades que tengan que ver, inclusive, con lo que promociona los estándares que los marxistas llaman el gasto suntuario, es decir, necesidades que son creadas artificialmente para seguir acentuando condiciones de estatus, de vida o estilos de vida que muchas veces lo hago voluntario e involuntariamente para apartarme, diferenciarme de otros, ¿no? Con respecto a nosotros, es decir, de uno, ¿no? Quiero decir. Y como bien identificaba la compañera,
pues tiene que ver con la forma de cómo simbolizamos eso en el consumo con la recreación o el ocio. La cultura del ocio, la recreación, no solamente está ligada, por ejemplo, a ir al cine, sino viajar. Lo otro es dentro del consumo de ciertos productos o bienes, sino también está asociado a las formas asociativas donde me reúno con respecto a los demás, los que tienen la posibilidad, etcétera. ¿Qué come? O, por ejemplo, hoy día, ¿qué se come y qué se ha dejado de comer? Por ejemplo, una persona que mantiene esos estilos de vida presentes, que en su pasado eran naturales y que todavía para esas personas siguen siendo naturales, por un superávit de vida que está relacionado con las condiciones de salario, de condiciones de trabajo, etcétera, hace que, por supuesto, su estilo de vida se vea en este momento más marcado y más diferenciado con aquellos que quedaron rezagados. No solamente estoy hablando de los sectores sociales o las clases sociales que tradicionalmente han estado en dicha condición, en dicho peldaño de la escala piramidal, sino en aquellas que se le han venido sumando, ¿no? Cuando veamos movilidad social, veremos pues cómo existe la movilidad social descendente, que eso tiene que ver un poco con el llamado de clases sociales. Muy bien. Y así podemos enumerar o identificar otros dentro de la situación que estamos viviendo ahorita, ¿no? Que tenemos mucha materia prima para hablar de ello, ¿ok? Y bueno, está también determinado por la propiedad y la riqueza, que es otro elemento, la propiedad que está asociada pues a grupos de individuos muy reducidos. Cuando hablamos de la propiedad, por supuesto estamos hablando de la propiedad privada, no de la propiedad comunal, ¿no? De la propiedad privada, que es la que determina el elemento de distinción, y la riqueza, que tiene que ver con elementos de acumulación de bienes, servicios, capitales, etcétera, etcétera, que lo definiremos más adelante, ¿ok? Y está la otra característica que se deriva de lo que pregunté, de los estilos de vida, depende de las diferencias de consumo y el modo de vida, ¿ok? El consumo es algo, sobre todo en la sociedad capitalista promueve mucho el consumo, sea necesario o no, pero lo promueve, lo consume. La sociedad venezolana, de alguna manera, a pesar de la crisis que estamos viviendo y las desigualdades existentes más pronunciadas que se han visto entre sectores o entre grupos de individuos, entiéndase el ejemplo que puso Jennifer, los educadores, los profesores universitarios. Ya el profesor universitario no tiene el mismo nivel de consumo, ni el modo de vida, ni el mismo estatus que lo tenía antes, ¿no? El profesor de la UCAC, pues, voy a poner el ejemplo del profesor de local como educador, es decir, sigue siendo profesor mejor pagado, pero así sea el mejor pagado en bolívares, eso no representa absolutamente nada, ¿ok? Se ha venido en desclase y simbólicamente eso en una sociedad dice mucho, ¿ok? Y estoy hablando del mundo privado, ojo, no estoy hablando del mundo oficial, público, en la cual las condiciones de vida dentro de este sector educativo se ha venido abajo, ¿no? Así como dentro de otras instituciones donde, por ejemplo, la profesionalización, la cualificación de la cual habla Max Weber, el doctorado, etcétera, y todo aquello, ya hoy día eso no representa nada dentro de las condiciones que se hayan ligado al consumo, ¿no? No solamente que un consumo de carácter estrictamente material, sino un consumo simbólico, donde reviste mucho lo que significa la escenografía de los estatus, ¿no? Y de lo que representa simbólicamente eso en la personalidad social y en los grupos de los individuos que se hayan ligado a esa categoría de personas. Y bueno, y como lo dice allí, ¿no? Que por eso hacía alusión de la sociedad capitalista, en la sociedad capitalista, por lo normal, ¿no? Como lo dice en la última ítem allí, el consumo, en la sociedad capitalista de consumo, las diferencias de clase están superadas, comillas, debido a la obtención y adquisición de bienes materiales. ¿Qué quiere decir con esto? Que no es la característica sociológica actual de lo que estamos viviendo, pero sí lo vivimos y es muy propio, natural de la sociedad capitalista, ¿no? Las clases sociales se igualan en un momento muy específico, muy efímero, dentro de la lógica del consumo, una vez que todas pueden acceder de forma desigual a un mismo bien, ¿entendido? ¿Qué sé yo? Si el consumo está ligado al vestir, por ejemplo, y si todos pueden acceder a las prendas de vestir, y inclusive a prendas de vestir en la cual algunas marcas se socializan de tal manera, ¿no? Que casi todos los individuos pueden acceder a ella independientemente del sacrificio, ¿no? Y otros de forma más fácil, allí las condiciones de clase se superan. Es decir, nos igualamos un momento determinado en el consumo.
Obvio, esto no quiere decir que desaparezca el elemento de desigualdad existente dentro de las clases sociales que son más privilegiadas. Allí del por qué, hay un autor que se llama Marvin Harris, fundamental, pero de la perspectiva antropológica, en la cual nos dice que dentro de ese consumo, ¿no? Los individuos o las clases privilegiadas, cuando se ven igualados porque los demás tratan de acceder a los mismos bienes y servicios por características de orden, a ver, por necesidades básicas, pero también porque también quieren ejercer consumo conspicuo, o mejor dicho, suntuario, artificial, simplemente por consumir, entonces dichos grupos tratan de alejarse de ellos consumiendo otros bienes que jamás serán accesibles o inaccesibles o accesibles a dichos grupos. Entiéndase, bienes, servicios, etcétera, que obviamente, por más que puedas tener las oportunidades del acceso a lo mismo, siempre quedarán cerradas, vetadas, por las condiciones justamente económicas y materiales de los grupos de abajo, ¿no? O porque están por debajo de las clases o de los estamentos, digamos, más privilegiados en nuestra sociedad. Y allí cabe el análisis del punto de vista de lo que implica el consumo en las sociedades desiguales como un elemento simbólico de distinción social, no solamente por el hecho de lo que implica acceder a los mismos porque tengo el recurso económico o materiales, la riqueza, la renta, etc., sino también porque hay una condición especial, como decía Marx también, de la fetichización de la mercancía o del bien, cuando le doy un mayor simbólico, un valor simbólico a un bien que sabemos que no lo va a tener otro individuo, ¿verdad? Por ejemplo, viajar a Dubái, por ejemplo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Ah? Viajar qué sé yo, a la China. Estoy poniendo ejemplos muy extremos donde no cualquier individuo puede viajar a Hong Kong, por ejemplo. ¿Okay? Estoy hablando viajar para satisfacer necesidades de el ocio, recreación, etc. O adquirir un bien material, el cual jamás de abajo se pueda ejercer. ¿Okay? Entonces allí es donde el símbolo del consumo es nada más para algunos y para otros no. ¿Okay? Cuando hablemos más adelante acerca de lo que implican la... Pase la otra lámina, por favor, Alan. Y rápidamente. La otra lámina que sigue esta. Ajá. Bueno, yo les decía que uno de los elementos que tiene que ver con esto es la riqueza. La riqueza, fíjense rápidamente, que la define. Lo van a ver en Anthony Giddens. Activos que posee un individuo o grupos definidos en la sociedad. Pero ¿qué son esos activos? Ahorros, participaciones, casas, tierras, propiedades o artículos que pueden venderse. Acciones, etc. Eso es la riqueza. ¿No? Cuando pensamos en riqueza, pensamos que nada más estamos hablando del capital financiero, etcétera, etcétera. No. Y la renta, que es el otro elemento, que son los pagos y salarios provenientes de ocupaciones asalariadas, ¿no? Esto cuando estamos hablando de altas rentas, el dinero derivado de inversiones, intereses o dividendos, producto también del trabajo, depende de la creciente productividad de una sociedad, eso es la renta, ¿no? Recuérdense, con el petróleo era lo que resolvía todo acá, para todo el mundo, ¿ok? Poniendo un ejemplo, el desarrollo tecnológico en la industria, por ejemplo, eso forma parte dentro de una sociedad de lo que llamamos la renta. Todo eso está aunado, ¿no?, a los elementos de cómo se ubica la riqueza y la renta en determinados grupos. ¿Okay? Grupos que tienen privilegio de tenerlas o acceder a ellas progresivamente y otros no, tradicionalmente hablando, histórica y socialmente hablando. Pero también alrededor de las clases sociales existen unas imágenes, ¿no?, sociales, unos estatus que están allí. ¿Qué son los que ustedes ven ahí? Uno tiene que ver con la conciencia de clase, otro tiene que ver cómo se corresponde a las circunstancias propias de la experiencia de los grupos. Ya vamos a hablar de cada una de ellas, está la relación simbólica entre nosotros y ellos, que era lo que estaba hablando anteriormente, es decir, nosotros forma parte de una visión posesiva de lo que soy yo como grupo diferenciado en una sociedad,
Y el ellos, el elemento en la cual me sirve como medio socializador de referencia que evito o promuevo según sea el caso. ¿Ok? El otro elemento está relacionado con el contexto, la localidad, la comunidad, son elementos simbólicos, ¿entendido? Yo les decía a ustedes, bueno, no es lo mismo vivir en el oeste que en el oeste, en la ciudad de Caracas, ¿cierto? Cuando digo esto, entiéndese bien que no soy yo, César Uzcategui, el que lo está diciendo, sino que simbólicamente en el imaginario social, cuando te hablan de Caracas, está asociado a unas cualidades, unas características, etcétera, que de plano o de entrada establece un elemento de distinción. Y eso está relacionado un poco con la situación de clase social, ¿ok? A pesar de que no sea así. Y lo otro descansa sobre las bases o las raíces de la llamada desigualdad social. ¿Ok? Otro elemento que se suma más cuando hablamos sobre las clases sociales. Preguntas, dudas, no las he explicado. ¿Por qué? Cada una de estas, porque esta es la tareita, entre otras cosas, ¿ok? Que para la próxima semana, junto con las visiones de Karl Marx, Weber y Parkin, ¿no? Vamos a debatir, o mejor dicho, dialogar la próxima clase. Es decir, ustedes vieron allí, estas láminas yo se las voy a colgar en el foro, o en la sección archivo del módulo 7, de manera tal que accedan a ella, pero no basta solamente con los tips que están allí, sino que se puedan leer la bibliografía que yo sugerí, o cualquiera, pero estoy sugiriendo a Anthony Giddens. Cualquier libro de sociología te habla de estratificación social y se lo lee. Para que el próximo miércoles, que es la última clase interactiva, es decir, sincrónica, siguiendo las orientaciones de las presentaciones, podamos culminar con la participación de ustedes. ¿Ok? Y por eso es que en estas láminas, en la presentación de arriba, si quieres la subes, Aloni, por favor, me gustaría que, por ejemplo, de los que están presentes aquí, Tirado, Pineo, etcétera, me hablara, bueno, ¿cómo es eso de las imágenes de la estructura de clase? ¿Cómo tiene que ver con la conciencia de clase? Bueno, usted me tiene que decir en qué consiste la conciencia de clase. Aunque eso es una categoría muy propia de la cual habló Marx, ¿no? Todavía sigue siendo vigente, ¿no? En los grupos de individuos que forman parte de determinadas clases sociales. ¿Ok? Entonces, a ver qué es una conciencia de clase y cómo yo la manifiesto, la significo socialmente, en la cual se acentúa o no mi clase, o por el contrario, tengo una falsa conciencia de la realidad, estoy siguiendo las palabras de Marx, acerca de mi condición de clase. ¿Entendido? Ya pondremos ejemplos, pero me gustaría que ustedes se aproximaran en una primera instancia a, ¿cómo es? A darle vida a esas 5 características que están ahí, comentándolas, entendiendo que la otra es la siguiente, corresponde, ¿no? Las imágenes sociales de la clase social, corresponde a las circunstancias propias de la experiencia de los grupos, es decir, cómo está asociado la experiencia de mi vida social cuando pertenezco a una clase social en función de mi transitar en la sociedad. Está la otra relación que yo diría que es muy trivial, la relación de opuesto entre nosotros y ellos, está entrecomillado, ¿no? Está lo que ya mencioné, el contexto, la localidad y la comunidad, y las raíces de la desigualdad. ¿Ok? Esto yo lo voy a dejar hasta aquí para que ustedes, la próximo martes, cuando yo inicie la clase, voy a poner esta lámina y vamos a empezar de una, ¿ok? Comentando cada uno de estos aspectos para seguir hablando luego de los enfoques teórico-metodológicos, más que teórico-metodológicos, de los enfoques que tienen Marx, Weber y Parkin sobre las clases sociales. Y luego culminamos con lo que es la llamada movilidad social. ¿Está entendido? Santiago, Andreina, Reinaldo, Jorge, Carla. Okay. Están presentes hasta ahora. Jennifer. Profe, por mi parte, sigue enviando. Ok. Bueno, dicho esto, ya saben, continuamos, bien sea por el foro, si lo quieren ver así, y en la próxima clase interactiva
sobre esto. ¿Ok? Recuerden que voy a evaluar la última evaluación que nos queda. Bueno, todavía ustedes están pendientes con una entrega por allí sobre el análisis de la película. Pero este tema, junto con el de desviación social, a los que llegaron tarde a clase, lo voy a evaluar con un examen cerrado, ¿no? El martes 3, creo que me dijeron, ¿no? Martes 3 de febrero. ¿Okay? Entonces, por tanto, muchachos y muchachos, como está tan cerquita ese examen, la lectura, la presencia ahorita en clase, etcétera, es muy importante, muy vital para tener esos conocimientos frescos allí para la hora de responder las preguntas dicho día, y de la cual ampliaré un poco más sobre el mismo en la próxima sección. Bueno, si no hay preguntas, no hay dudas, cierro aquí, ¿ok? Y cualquier cosa háganlo llegar por el módulo 7 foro o por el grupo de WhatsApp, que ya vuelvo a tener vigente datos y voz por mi celular. ¿Entendido? Ok. Bueno, Álvaro, puedes cerrar.